¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, ya es jueves 24 de noviembre de 2016. Estamos listos para presentarles las noticias más destacadas de Ecuador y por supuesto del mundo, así es que iniciamos. Dentro de nuestro país, las autoridades del Consejo Nacional Electoral y del Registro Civil desmienten las supuestas irregularidades en el padrón electoral. Aseguran que existen fases de auditoría en las que las organizaciones políticas pueden verificar incluso hasta después de los comicios. Veamos. El registro electoral es el listado de las personas habilitadas para votar en cada elección. Para febrero de 2017 constan 12.816.698 personas. Desde el Partido Sociedad Patriótica nuevamente se insiste en cuestionar a dicho registro. Gilmar Gutiérrez asegura que no se corrigieron errores del pasado. Les aseguro que por lo menos están identificadas 900 inconsistencias identificadas del exceso de más de 2 millones de votantes fantasmas. Nosotros tenemos identificado como cédulas inactivas a 851.250 personas. O sea, a la mitad de ellas están con la alerta de que en más de 10 años no se han presentado a renovar su documento de identidad y en consecuencia existe la presunción de que esta persona o no está en el país o posiblemente está fallecida. Ya estamos alertando de esa condición. Denuncias similares planteadas por el ex auditor electoral del Movimiento Concertación ya fueron contestadas desde el CNE. Desde aquí se asegura que el registro electoral fue depurado y entregado a las organizaciones políticas. A partir de ahí, corre una segunda fase de auditoría en el mes de enero. Ellos podrán pedirnos cualquier paquete electoral al azar, el poder abrir y demostrar que los nombres que están en ese padrón electoral son los mismos que se les ha entregado a las organizaciones políticas. Y habrá además una tercera fase, posterior a las elecciones de febrero de 2017. Revisar ya los padrones, las imágenes de los padrones electorales en el que constan las firmas de los ciudadanos para que ellos puedan observar si es que un ciudadano o no votó. En tanto, en el registro civil se maneja la cifra del 0.1% de margen de error en el registro electoral, porque además se implementaron procesos administrativos electrónicos para registrar a los nacidos vivos desde todo el sistema de salud. Lo propio se hará con las defunciones. Que va justamente para contrarrestar este fenómeno de que los familiares a veces no vienen a inscribir la defunción. Pero tanto el registro civil como el CNE insisten en que las denuncias carecen de fundamento, que la motivación es política, porque incluso organismos como UNASUR y la OEA certifican que los procedimientos son los adecuados. La información que dispone actualmente el Consejo Nacional Electoral para elaborar el padrón es mucho más confiable, 2, 3, 4 veces mucho más confiable que la que se ha usado en procesos anteriores. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Y para las próximas elecciones, más de 2 millones de votantes elegirán a 16 asambleístas en representación de la provincia de Pichincha. 18 organizaciones políticas están legalmente calificadas para participar de estos comicios. Pichincha es una de las jurisdicciones con mayor número de votantes después de la del Guayas. En esta provincia, 2.254.570 votantes elegirán a 16 representantes de la Asamblea Nacional. La selección de los 224 candidatos de las 18 organizaciones políticas habilitadas se circunscribe al mecanismo de representación validado para estos comicios. Es decir, Pichincha tendrá 16 asambleístas, los cuales llevarán la bandera de ser los elegidos en cada una de las 3 circunscripciones. Esto es, por la circunscripción 1, que comprende las parroquias urbanas del centro norte de Quito, se designarán 4 asambleístas. Por la circunscripción 2 de las parroquias del centro sur, 5 legisladores. Por la circunscripción 3, que concierne a las 33 parroquias rurales, 4 asambleístas. Por los cantones Cayambe, Mejía, Pedro Moncayo, Pedro Vicente Maldonado, Puerto Quito, Rumiñahui y San Miguel de los Bancos, 3 asambleístas. En toda la provincia de Pichincha se instalarán el día de las elecciones 7.055 juntas receptoras del voto con un total de 49.385 integrantes. Javier Ceballos, Ecuador TV. Y también les contamos que una impugnación a la candidatura del movimiento Creo por los migrantes busca respuesta en la delegación electoral del Guayas. En la Junta se procesa la calificación de los postulantes a la Asamblea Nacional. De las 19 organizaciones políticas habilitadas en Guayas, 3 se presentaron en alianzas para la inscripción de candidaturas provinciales a la Asamblea. 7 ya calificaron, y estas son Movimiento Salud y Trabajo, Creando Oportunidades en alianza con Suma, PSC en alianza con Madera de Guerrero, la Alianza Centro Democrático Izquierda Democrática, Sociedad Patriótica, Unidad Popular y Alianza País. Para lo que esperábamos, por el momento tenemos
somos solamente 2. Más adelante ustedes conocerán los nombres de las organizaciones, de los movimientos, que obviamente no le podemos decir que están descalificados. Los participantes no han hecho sus elecciones primarias. Eso es un caso típico, ¿no? Se conoce que el proceso de revisión y calificación se cumple en al menos 6 días posteriores al registro. Entre las novedades está que el movimiento Pachacutic, en la fecha y hora tope de cierre de inscripciones, tuvo 2 nóminas para las 4 circunscripciones. Vinieron 2, se les dio atención a los 2. ¿Quién cumple? O sea, eso yo creo que incluso internamente ellos saben quién cumple y quién no cumple, porque nosotros lo que hacemos es revisar en el momento que sea oportuno. Cuando ellos llegaron al último, pues serán así mismo al último, pues revisados, llevar el proceso y conocer a la ciudadanía. En esta delegación electoral también estaba Narcisa González para presentar, según dijo, la tercera impugnación contra una candidatura del movimiento Creo en representación de los migrantes de Estados Unidos y Canadá. Del señor Byron Suquilanda Valdivieso, y entonces la directiva de Creo Estados Unidos, Canadá, se ha dispersado totalmente porque simplemente este señor, el momento que hizo la convocatoria, no se cumplió la convocatoria. Se estima que la primera semana de diciembre se conocerán los candidatos oficiales por los movimientos y partidos políticos de Guayas. Al tiempo que se informa, se han notificado al 14% de los miembros de las juntas receptoras del voto. Mirta Carrillo, Ecuador TV. Y por su lado, la candidata a la presidencia de la República por el Partido Social Cristiano, Cynthia Viteri, se reunió en Guayaquil con dirigentes sindicales y jubilados agremiados en la Federación Clasista de Trabajadores del Guayas, a quienes expuso parte de sus propuestas, entre ellas las de no nombrar representantes del gobierno ante el Consejo Directivo del IES y reformar en la futura Asamblea la Ley de Seguridad Social en lo referente a la asignación del 40% del Fondo de Pensiones Jubilares, que anteriormente lo asumía el Estado y actualmente es potestad de la institución. Esas leyes que a ustedes les quitaron derechos en la seguridad social serán todas reformadas nuevamente con nuestro gran equipo de legisladores, a través del 40%, a través de la división de los fondos de las distintas prestaciones, a través de devolverles atención oportuna, no de 3 meses, 6 meses, 1 año, a través de devolverles la medicina que ustedes merecen para su salud. Sus pensiones deben ser dignas, pero debe haber plata para pagarlas, y nuestro gobierno hará eso. Y el asambleísta de País, Esteban Melo, y analista político también, el analista político Fernando Buendía, ven como un acto de demagogia la propuesta del candidato presidencial Guillermo Lasso de crear 1 millón de puestos de trabajo. En un acto realizado en el interior de la fábrica Dimental, el candidato por la alianza Creo Suma, Guillermo Lasso, prometió crear 1 millón de empleos durante 4 años. Para lograr tal objetivo, Lasso propone, entre otras cosas, crear incentivos tributarios para la contratación, así como implementar zonas francas y atraer 10.000 millones de dólares de inversión extranjera. El analista político Fernando Buendía comenta que no le admira la propuesta del banquero, pues en época de campaña se ofrece el oro y el moro. Candidaturas como el señor Lasso y otras, ¿no?, han sido identificadas, ¿no?, con lo que fue este periodo desastroso de la historia ecuatoriana, como fue el de la década de los 90. Esteban Melo, asambleísta de Alianza País en representación de los migrantes, critica la propuesta de Lasso. Estará pensando en utilizar los CDRs a través de los cuales él se enriqueció con valores mínimos, pagándoles a aquellas personas desesperadas que necesitaban los recursos. Buendía y Melo sostienen que Lasso engaña al país al jugar con las cifras. Nosotros si algo hemos hecho es dado estabilidad. Y recordemos que el nivel de la tasa de desempleo es de los menores de América Latina, en aproximadamente un 5,5% de tasa de desempleo. Melo se pregunta cómo piensa en inversión extranjera un ciudadano que tiene sus capitales en paraísos fiscales. ¿Por qué no trae esos recursos que tiene en Panamá? ¿Por qué no firma el pacto ético? En la crisis bancaria del año 99, nuestro país perdió alrededor de 23.000 millones de dólares y miles de ecuatorianos perdieron sus ahorros. Muchos de ellos se vieron obligados a migrar. Rodrigo Gálvez, Ecuador TV. Otro actor político, Paco Moncayo, postulante a la presidencia de la República por Izquierda Democrática, calificó al asesor político Jaime Durán Barba como un ecuatoriano de lujo y con quien ha conversado sobre su actual campaña electoral. Los dos se reunieron días atrás.
Uno de los consultores más conocidos de nuestro país es Jaime Durán Barba, no solo por haber asesorado a políticos nacionales y extranjeros en campañas electorales, sino también por las estrategias que utiliza y sus declaraciones, las cuales en varias ocasiones han generado polémica. Aunque Paco Moncayo no ha confirmado que Durán Barba sea su asesor, se aseguró que conversa con él sobre su campaña electoral. Hace unos días, sí, nos reunimos, vimos encuestas, como hace el amigo con el amigo. Esta sería la tercera campaña en la que Jaime Durán Barba trabaja con Paco Moncayo. Las dos primeras fueron en los años 2000 y 2004. Pocos ecuatorianos como Jaime Durán son tan reconocidos en América como grandes asesores políticos. La mayoría de clientes de Jaime Durán Barba son políticos de derecha. Por ejemplo, meses atrás trabajó junto con el Partido Social Cristiano en encuestas para decidir quién sería el candidato de la extinta Unidad de la Derecha, entre Paul Carrasco y Cintia Viteri. La realización de los sondeos estuvieron a cargo de la empresa Informe Confidencial, que es de su propiedad. Sin embargo, no hubo un análisis de esas encuestas en donde nosotros tenemos un crecimiento enorme en un mes. Ya en el 2013 fue asesor del actual alcalde de Quito, Mauricio Rodas, a quien Durán Barba lo trataba como un chico que no conocía la ciudad. Nosotros tuvimos a Mauricio Rodas en Quito diciendo, yo soy quiteño, quiero trabajar por los barrios y conozco este barrio y en este barrio pasa tal cosa. Inclusive dio a conocer cómo su marketing político permitió transformar a Rodas en ganador. ¿Cómo le ganó este chico? Saliendo la primera vez a decir, miren, yo soy candidato, esta ciudad está buenísima, lo que ha hecho el alcalde es perfecto, pero déjenos vivir en paz. Se refirió también a la administración del exalcalde Augusto Barrera, contrincante de Rodas. Después del debate estuvimos en mi casa y dice, ¿y ahora qué hago? Este me va a tratar el señor Rodas, ¿yo qué hago? Nada, trataré de hermano menor, me dice, me trata de usted. No, vos, con toda confianza, entra y dice, hola Agustito, ¿cómo estás? Sacó un chocolate y dije, ve Agustito. Vos no entiendes la vida porque eres muy amargado. Comete este chocolate que así vas a ver mejor la vida. En Argentina este consultor ecuatoriano también es conocido, puesto que asesoró en varias campañas electorales a Mauricio Macri, incluida la contienda presidencial de 2014. La relación con el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, es de años atrás. En marzo pasado acompañó al burgomaestre en Argentina en una reunión que mantuvo con el presidente Macri. Jaime Durán Barba se dio a conocer mucho más en el gobierno de Yamil Maguad. Fue su secretario de la Administración Pública. José Luis Quinteros, Ecuador TV. Y el Contralor General del Estado, Carlos Polit, solicitó licencia para poder presentarse a la reelección dentro del proceso que lleva a cabo el Consejo de Participación Ciudadana. En abril del próximo año terminan las funciones de Carlos Polit como Contralor General del Estado. Sin embargo, su idea es permanecer un periodo más al frente de esta entidad, para lo cual solicitó una licencia y así participar en el proceso de elección del nuevo titular que lleva adelante el Consejo de Participación Ciudadana. Sobre su labor en estos 9 años, Polit en una entrevista interna de la Contraloría señaló: sin duda nuestra actuación en el caso del aeropuerto de Quito es histórica y estoy seguro que será valorada con el pasar de los años y una vez que la ciudad comience a ver los frutos del trabajo de la Contraloría, que permitió que la ciudad recupere para sus arcas no menos de 845 millones de dólares durante el periodo de la concesión. De hecho, puede ser bastante más que esa cifra. Meses atrás, cuestionó a la autoproclamada Comisión Nacional Anticorrupción, colectivo que denunció un supuesto sobreprecio en la compra de un terreno en Manabí para la construcción de la refinería del Pacífico. Señaló que el único afán de algunos de sus integrantes es lograr notoriedad política. Dicha comisión aseguró que la Contraloría emite informes sin nombres de responsabilidad. En diciembre del año pasado, mostró su desacuerdo sobre la enmienda constitucional referida a la Contraloría General y que fue aprobada por la Asamblea Nacional. Polit es licenciado en Ciencias Políticas y Sociales y abogado de profesión. En el gobierno de Lucio Gutiérrez se desempeñó como gobernador de Guayas, ministro de Bienestar Social y secretario de la Presidencia. Hasta que finalice la licencia, el reemplazo de Carlos Polit como Contralor es Daniel Fernández, director de responsabilidades de dicha entidad. Alex Llanos, Ecuador TV. Y sobre las propuestas de campaña, el presidente de la República, Rafael Correa, explicó que el anticipo del impuesto a la renta se cobra como una forma de evitar el fraude tributario y detalló que esta medida ya existía décadas atrás. Además, cuestionó a varios candidatos presidenciales sobre su intención de eliminar este sistema. Tras las propuestas de campaña de los candidatos a la presidencia de la República de eliminar el anticipo del impuesto a la renta, el primer mandatario aclaró que esta medida ya existía desde 1971. Velasco Ibarra lo puso, pero como todo el mundo lo evadía, eludía, no había problema. Como con nosotros se cumple, ahí sí, el anticipo del impuesto a la renta.
Explicó que el cálculo del anticipo antes del año 2007 era de la mitad de lo que se había declarado en impuestos del año anterior. Si el anticipo era 50, justo coincidía que era 50 lo que ya se había retenido y no pagaban un centavo más. Y precisamente para evitar esta evasión el cálculo cambió y se realizó en función de los activos, ventas, costos y patrimonio, lo que da un cierto nivel de utilidad en la empresa, manifestó el presidente. Entonces ya no pueden hacer trampa y ahí viene la indignación, porque ya no pueden hacer trampa, ¿no? Entonces, estas cosas no es que se han dado de la noche a la mañana por locura. La subdirectora del Servicio de Rentas Internas, Paola Hidalgo, explicó que detrás de estas propuestas de dirigentes políticos y empresariales hay otros intereses. Es el llamado a dejar de controlar la evasión del impuesto a la renta. No es que quieren eliminar el 4.30% que representa hoy el anticipo de impuesto a la renta. Lo que quieren eliminar es justamente el gran control que se ha realizado con el anticipo del impuesto a la renta en el propio impuesto a la renta. Y resaltó que hay varios beneficios para las empresas, como la devolución del anticipo cuando presente pérdidas, entre otros. Las microempresas, que son más del 44% del total de las empresas, cancelan ahora la fórmula del anticipo como una persona natural, es decir, el 50% del impuesto a la renta causado menos las retenciones. El jefe de Estado recordó que con la recaudación de estos impuestos se construyen escuelas, carreteras y diversas obras para el beneficio del pueblo ecuatoriano. Olga Velasco, Ecuador TV. Es momento de revisar los temas del mundo, así es que empezamos con esto. El partido del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, propone un plebiscito para el nuevo acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. La firma final será justamente el día de hoy y existe expectativa entre los colombianos. Mientras que en Venezuela, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, mantuvo un encuentro con el exmandatario español, José Luis Rodríguez Zapatero, en el marco del proceso de diálogo con la oposición. Tenemos más temas en el siguiente resumen internacional. Diversas reacciones entre los colombianos ante la firma final del acuerdo de paz que se realizará este jueves en el Teatro Colón, donde se desarrollará una pequeña ceremonia con los discursos del presidente Juan Manuel Santos y del líder de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko. El Partido Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe ratificó su inconformidad y exige que sea el pueblo quien decida en las urnas. Lo que ha hecho el presidente está bien, en el sentido de que es una negociación con un enemigo. No es correcto lo que el señor presidente Santos va a firmar. Dos diputados de esta organización a título personal indicaron que pedirán la revocatoria del Congreso si este refrenda el acuerdo. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió en el Palacio de Miraflores al exmandatario del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, en el marco del proceso del diálogo con la oposición. La mesa de diálogo sigue avanzando. El único punto que hay que llevar, además de revisar los acuerdos que habían previos, es el tema electoral. El próximo 6 de diciembre se realizará una nueva plenaria con los líderes de la Mesa de la Unidad Democrática para tratar 4 temas, entre ellos el cronograma electoral. Con el escrutinio del voto popular más avanzado en los Estados Unidos, se establece que la demócrata Hillary Clinton se impuso sobre el republicano Donald Trump con 2 millones de votos, quien ganó la presidencia por el sistema de los colegios electorales. En tanto, anunció la integración de las 2 primeras mujeres en su gabinete. Se trata de la gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, quien será la embajadora en Naciones Unidas, y de la multimillonaria Betsy DeVos como secretaria de Educación. La tormenta tropical Otto baja su intensidad, pero el centro de huracanes indicó que podría convertirse nuevamente en huracán. Con vientos de 110 kilómetros por hora avanza hacia Costa Rica, donde las lluvias han provocado el deslizamiento de esta carretera y con ello el hundimiento de varias viviendas. Los fuertes vientos y las precipitaciones también se registran en Nicaragua. Fanny Lara, Ecuador TV. 6:50 en esta mañana en territorio continental, 5:50 en la región insular. Estamos ya con Diego Valencia, listos para conocer los detalles del mundo deportivo. Ayer hubo varios partidos, algunos muy emocionantes. ¿Cómo está, mi estimado Diego? Muy bien, muchas gracias y buenos días a ti. Bienvenida también a este espacio deportivo, Sofía, y bienvenidos todos. Vamos a revisar lo que ocurrió ayer en 2 encuentros trascendentales. El uno en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, el Deportivo Cuenca frente al Club Sport ML. Y el otro, claro, el Barcelona frente al Independiente. Revisamos lo que ocurrió en el estadio Morlaco con presencia
de la hinchada azul que pretendía una victoria del equipo eléctrico, que se empezaba a forjar de esta forma. A los 5 minutos, Olger Matamoros, el remate desde fuera del área, en medio de camisetas azules y coloradas. Esa pelota pasaba como una bala, el remate fue muy bueno. Y al final dejaba sin chance al portero Hamilton Piedra, que regresaba para ser titular en este encuentro. El gol de Matamoros, el 1-0, y ese grito que cubría de azul la cancha del estadio cuencano. Más tarde, a los 14, llegaría esta jugada. Una pelota a las espaldas de los defensores. Achillier en esta ocasión no pudo conectar el remate para sacar la pelota por un costado. Era la intención del central del equipo de la selección ecuatoriana y de Emelec. Pero al final, miren cómo queda. Servidita la pelota para que Becerra simplemente la empuje luego de una arremetida importante en base a velocidad, prepotencia. Lógicamente el poder ofensivo que destaca el delantero también por su biotipo, por su fuerza. Becerra, el 1-1, dejando sin chance a Emelec, al menos de terminar la primera parte con la victoria parcial, y dejaba sin chance también al central Gabriel Achillier. Aquí hay un penal, muchos lo reclamaron, pero al final la trayectoria de la pelota pedía arco, tenía destino, quién sabe, hacia las redes. La mano que se cruza, por supuesto, interrumpe la trayectoria de la pelota, como hemos dicho, y al final llega Brian Angulo al minuto 62 para marcar el 2-1. Todos apostaban a una victoria del conjunto eléctrico que le habría permitido acercarse aún más a Barcelona y poner más color para el clásico del astillero. Pero no contaban con la astucia de Ezequiel Filippetto, quien llega al minuto 90 para marcar el 2-2. El centro, el remate, el rebote y luego Filippetto para mandar la pelota a guardar y convertir a Alejandro Serrano Aguilar en un manicomio con fuerzas de flaqueza. Y creo que dejando sin chance a cualquier suspicacia, que decían que Cuenca le iba a facilitar el trabajo a Emelec, que había puesto una alineación que no venía jugando. El segundo tiempo comenzó con muchos minutos de retraso, suspicacias alrededor de un partido que al final Filippetto, concretando, lo empataba. Arias, y lógicamente la desazón con un mal sabor de boca porque pensaban que se llevaban a Guayaquil los 3 puntos. Barcelona en un choque memorable frente a Independiente. Más allá de la calidad del juego, que tuvo muchas idas y vueltas, que tuvo buenas oportunidades, creo histórico por todo el camino que está teniendo, el labrado camino que está teniendo Barcelona para levantar el título. Vamos a revisar el gol de Jonathan Alves al minuto 33. Luego de convertir en gol un penal, pero aquí por poco marca el Quito Díaz. La base del poste tapó más que Librado Ascona, que tuvo también interesantes e importantes intervenciones. Esta, por ejemplo, el remate de cabeza de Caicedo que impacta en la horizontal, luego el rebote de Ascona y Ascona otra vez para atrapar el balón. La reiteración de la jugada, Jonathan Alves que intentaba llegar, Alves que no tuvo un buen partido a propósito, Alves que no estuvo con las luces prendidas, luego de la lesión, es otro el uruguayo, pero sigue siendo importante sobre todo por el funcionamiento del equipo en la última línea de la cancha. Para mí no hay penal realmente, para el árbitro sí. Simplemente Cuero apoya el pecho sobre la espalda tratando de marcar, tratando de dejar fuera de foco al delantero, pero sin cometerle falta. En todo caso, Daniel Salazar no dubitó, señaló el punto para que lo pueda convertir en gol. El penal que decretaba el árbitro, 1-0, victoria del conjunto de Barcelona, que lo acerca más al título del 2016. Nuevamente una posibilidad, en esta ocasión el Quito Díaz y Ascona, acostándose para desviar la pelota y echarla por la última línea. El Quito fue la gran figura del partido ayer. Es un crack definitivamente, un ídolo dentro del ídolo, por cómo maneja la pelota, por cómo remata, por cómo mete pases, por cómo ha sabido crear un circuito de juego con los delanteros. Definitivamente su nombre lo ha inscrito entre los grandes de Barcelona y su historia. Acá otro palo que le dijo no al conjunto torero. El remate de Alves luego de una serie de toques en el que se destacó el Guacho Vera, también el Quito Díaz. Antes Pedro Pablo Velasco trabajando por el sector izquierdo, habilitación para Vera, Taquito, Alves y el palo. Ascona que no llegaba y el grito de gol que se queda ahogado en la garganta de los hinchas de Barcelona. Ascona también acarició la pelota para tratar de desviarla.
Aquí lo podemos ver, allí, Ascona, El Palo y Alves, que no pudo gritar gol ayer, pero gritaron victoria 1-0. El ídolo del astillero caminando con pie firme rumbo a la estrella número 15. Contento por haber podido sumar de 3. No, ahora tenemos una final el día domingo y hacer las cosas hermanos. ¿Saben la responsabilidad que tienen el fin de semana a un partido de campeonato? No tanto la responsabilidad, creo que nosotros siempre hemos sabido lo que estamos jugando, del primer partido que jugamos del campeonato y ahora tenemos la oportunidad de poder cerrar en casa. Un partido muy importante el de hoy y sabiendo un mal que empató Emelec, que estamos a 7 puntos y bueno, ya queda muy poco. Le tocó ser titular, tratando de tapar un poco allí la salida del equipo de Independiente. No, sí, creo que el Barcelona lo conforma un equipo desde la dirigencia y del compañero que no le ha tocado jugar. Creo que estamos preparados y estamos esperando la oportunidad, como lo puedes ver. Sabemos que era un partido fundamental, tenemos que sacar los 3 puntos sí o sí, para estar ahí punteros y que el rival que viene atrás no nos alcance. Ahora tenemos una final que se vuelve a repetir, así que con la diferencia que es un solo partido y lo vamos a apretar hacia muerte como lo hicimos hoy y Dios mediante podemos tener el título el otro domingo. Como bien es cierto, no habíamos tenido partidos de local acá, habíamos tenido partidos afuera complicados en la altura, por ahí Machala la cancha no ayudó. El volvernos otra vez a reencontrar en nuestra cancha con nuestra gente es algo que nos llena de fuerza, el rival siente la presión y estamos seguros que de la misma manera lo va a sentir el domingo el rival. En este caso Emelec, y vamos a salir el primer minuto a buscar el resultado. Creo que ellos siempre han venido a jugar un buen fútbol y creo que en esta vez salimos victoriosos y eso es lo que cuenta. ¿Usted sabe la responsabilidad que significa jugar el próximo domingo ante su archirrival y obviamente con la posibilidad de ser campeón? Sí, creo que es muy complicado, pero nosotros venimos haciendo un buen trabajo y creo que eso es lo primordial. ¿Barcelona campeón? Sí, creo que es lo que anhelamos y lo que toda la gente quiere. Estamos tranquilos, estamos disfrutando. Siempre le digo a los chicos que quizás tenemos jugadores que han salido campeón y otros no, entonces disfrutar estas cosas más que nada, más que la presión y esas cosas. Quizás la presión la tienen los de abajo que están peleando la categoría. Nosotros tenemos que disfrutarlo, estas cosas no se dan muy seguidas, entonces hoy estamos cerca, sabemos que todavía no hemos conseguido nada, pero hay que tomarlo con alegría, con responsabilidad obviamente, porque todavía falta, pero lo estamos disfrutando mucho. Pensamos que no fue penal, pero igual el equipo mantuvo la actitud y creo que eso fue importante. ¿Cuál fue la clave para, obviamente, tratar de manejar este compromiso que no le salió? Yo creo que acá teníamos que ser inteligentes, hicieron un equipo compacto, y bueno, eso fue lo que hicimos nosotros. Fuimos muy inteligentes a la hora de defender, a la hora de atacar. Y por ahí tuvimos algunas chances que bueno, no pudimos concretar, pero estamos tranquilos por lo que hicimos. Obviamente su futuro, ¿dónde está? ¿En Brasil? ¿Ya asegurado? Sí, ya creo que ya con la ayuda de Dios, ya el próximo año ya hay que tener equipo nuevo y bueno, está tranquilo. Aquí las posiciones de la segunda etapa. Barcelona, 48 puntos, más 25 de gol diferencia. Barcelona se perfila para levantar el trofeo del campeonato ecuatoriano. Emelec tiene 41 puntos más 19. Complicado realmente que pueda llegar al primer lugar, a pesar de que quedan 9 puntos en disputa. Será una auténtica final la que veremos el próximo fin de semana entre estos dos equipos. Tercer lugar para Liga de Quito con 27 menos 4, Católica 26, 25 para Muchurruna, Independiente 24, al igual que el Nacional, Deportivo Cuenca con 21, al igual que Fuerza Amarilla en octavo y noveno lugar respectivamente. River Ecuador en el 10º lugar con 20 puntos. Aucas es 11º con 19, al igual que el Delfín. La acumulada, Barcelona con 95 puntos, más 57 de gol diferencia. Emelec, 84 más 33 en la acumulada. El Nacional, que pugna por la Copa Libertadores, 60, 58 puntos para Independiente. Ayer perdió la oportunidad de ascender a ese tercer lugar. Liga de Quito, 58 menos 7. Deportivo Cuenca, que se afianza con su clasificación a la Copa Sudamericana, al igual que la Católica con 54 menos 6 en el 7º lugar. River Ecuador en el limbo con 47 puntos. Fuerza Amarilla, complicado o no tanto, con 45. Mientras tanto, el Delfín en zona roja con 42, menos 12. Muchurruna sumó 40, menos 22. Y Aucas, que tiene 38 a 4 del décimo, debe ganar este fin de semana para poder acercarse a la zona
fuera del peligro del descenso. El sábado 26 a las 16 horas, el Delfín enfrentará a Fuerza Amarilla. Un duelo importante para ambos conjuntos. Liga de Quito a las 17 horas en el estadio de Casablanca recibirá a River Ecuador. El Deportivo Cuenca a las 7 de la noche. Alejandro Serrano Aguilar recibirá al Musugruna. Mientras tanto, el domingo 27 de noviembre, este domingo, Aucas, al mediodía, enfrentará a El Nacional. ¿Qué partido este, El uno intentando acentuar para clasificar a la Copa Libertadores, el otro, Sociedad Deportiva Aucas, tratando de salvarse del descenso. La Católica también al mediodía enfrentará al Independiente en el Estadio Olímpico Atahualpa, y Barcelona recibirá al Club Sport Emelec a las 5 de la tarde. 7 de la mañana con 1 minuto, nos vamos a una pausa y regresamos enseguida. Esto es Noticias 7 y está listo Carlos Rabascal y Pensamiento Crítico. Un abrazo para todos, regresamos en una hora con más información deportiva. Pichincha, una provincia, 8 cantones, diversidad de climas, sublimes paisajes, lugares mágicos y gente amable. Una provincia que te invita a experimentar nuevas emociones, a descubrir la grandeza de su cultura, el color de sus atardeceres. Ahora, la voz de su gente, Pichincha Informa, estreno 24 de noviembre, 8:30 por Ecuador TV. Me hice una nueva amiga en el cole. Se llama Eva. 1, 2, 3, Alba, 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 Alba. ¿Cómo te llamas? El cine ecuatoriano. Estreno, sábado 26 de noviembre, 22:15. Como una sonrisa. Esta Navidad solo con Pacificar. Triplica tu felicidad con el triple de millas por todos tus diferidos. Desde el 15 de noviembre y todo diciembre, recibe el triple de millas. Y en enero, participa para ser uno de los 3 ganadores que triplicarán todas sus millas acumuladas. Triplica tu felicidad con el triple de millas. Y comienza a vivir tu mejor historia. Pacificar. Historias que vivir. Banco del Pacífico. Quiero descubrir si la ciencia ha logrado revolucionar la forma en la que nos transportamos. ¿Será de alguna forma más rápida, elevada y limpia? Si pensamos más allá, pensaremos en otros tipos de autos eléctricos o voladores, automatizados, sistemas de transporte enteros que van más allá de lo que hoy podemos imaginar. Los invito a un viaje para descubrir cómo nos transportaremos en el futuro. Mundo del futuro. Hoy, 20 horas. En Quito, para que usted se vaya enterando, hay 42 espacios escénicos independientes. El patio de comedias es uno de esos. Vaya e investigue cerca de su barrio, de seguro hay uno. De contrabando. Hoy, 22 horas. Karina Chango, mujer talentosa y solidaria. Como señorita patronato de Tungurahua, habla sobre la labor social en la provincia. La alegría se me revelaba por todos lados y creo que eso me ayudó para lograr mucho en mi vida. En Nuestros Sueños, este sábado a las 6:15. Muchas veces estás cegado y piensas que, como en las telenovelas, siempre va a haber un final feliz. Hasta llegamos a pensar que nuestro amor platónico es la persona perfecta, sin defectos y muchas veces un gran ejemplo a seguir. Esta semana, en Los Tres Blogueros, por Ecuador TV.
24 de noviembre, Pensamientos Críticos, soy Carlos Robascal, muy buenos días. Bueno, continuamos con las entrevistas y le doy la bienvenida a Soledad Buendía. Soledad, buen día. Gracias, muy buenos días, Carlos, gracias por la invitación y un saludo a los ciudadanos que nos siguen a través de este medio. Definitivamente su apellido rima en la mañana. Así es, bueno, todos los días. Todos los días, qué bueno. Bueno, entremos en materia. El acuerdo con la Unión Europea que se suscribió ya está en manos de la Asamblea Nacional. Tengo entendido que antier ya el ministro de Comercio Exterior se reunió con el bloque oficial a efectos de explicar la dimensión del acuerdo con la Unión Europea. ¿Esta vez hay consenso al interior del bloque? Bueno, el día martes nos reunimos con el ministro, el bloque de país, para conocer los alcances. El día de ayer lo recibimos en la Comisión de Desarrollo Económico para que sean públicos ese acuerdo y los beneficios para el país. Y creo que es importantísimo resaltar, primero, el trabajo que ha hecho el ministro Cassinelli. Casi el 99.7% de la oferta exportable del Ecuador pues entrará con tarifa cero aranceles para nuestros productos. No solamente mantenemos las preferencias arancelarias, no solamente mantenemos esos puestos de empleo que se generan a través de las exportaciones, sino mejoramos las condiciones para los productos de exportación del Ecuador. Estamos 24 de noviembre, el día de hoy, en el momento que converso con Soledad Buendía, asambleísta y candidata también a la reelección, ya vamos a hablar de ese tema. ¿En qué tiempo se podría ya estimar que estaría aprobado por el Pleno, considerando que se requiere que este acuerdo entre en vigencia el 1 de enero para no perder, no generar un desfase en las preferencias arancelarias? Bueno, tenemos unos plazos y unos términos establecidos en la normativa. Nosotros requerimos un dictamen vinculante de la Corte Constitucional. Previamente. El 11 de noviembre fue aprobado este acuerdo, fue firmado, suscrito por el vicepresidente de la República, por el ministro Cassinelli, y fue remitido ya a Cancillería. Inmediatamente se lo remitió a la Corte Constitucional. Entendemos que este procedimiento en la Corte ya ha sido calificado, la jueza sustanciadora está en el análisis, y alrededor de los primeros días de diciembre tendríamos pues entenderíamos, cumpliríanse los plazos y sustanciarían el proceso. Debe ser remitido al presidente de la República para que el presidente de la República lo envíe a la Asamblea Nacional. Había una línea sensible que tiene que ver con el acuerdo, no en cuanto a lo que ya se firmó en el acuerdo, sino en cuanto al código de ingenios que de forma indirecta llega al acuerdo, que se estaba esperando un veto de parte del presidente. ¿Cómo está eso? Esto está procesado, no hay ningún tema en el Código de Ingenios ni ninguna normativa que esté contrario al acuerdo que hemos suscrito con la Unión Europea. Existe una armonía en estos términos en función justamente de lograr esta ratificación del Parlamento Europeo en diciembre de este año y del Parlamento ecuatoriano. Esa armonía, me dice, ya existe. Ahora hablemos de la armonía al interior del bloque, porque Soledad Buendía me habla como a título personal y a título de la Comisión. Pero, ¿qué pasa con el resto del bloque? En el pasado había diferencias en términos de visión en relación a acuerdos comerciales y también dentro de aquello estaba la Unión Europea. Hoy hay consenso, se puede decir que hay consenso en todo el bloque de Alianza País en relación a este punto específico. Se puede decir que hay una mayoría de voces a favor de un acuerdo comercial que beneficia a los ecuatorianos, que permitirá la generación de empleo, la dinamización económica. Y frente a ello hay un documento que tenemos que ratificar o negar, no tenemos la posibilidad de cambiarlo. En esos términos la mayoría del bloque pues apoyará, hay una voluntad política. La mayoría del bloque. Sí, claro que sí. Puede ser que exista algún compañero que tenga alguna crítica menor, no ha sido pronunciado en el bloque, pero en función del país creemos que aquí tenemos que ratificar este acuerdo comercial. ¿Por primera vez contarían con el voto de la oposición? Claro que sí, contaríamos con el voto de algunos actores de la oposición que así se han manifestado públicamente en función del desarrollo del Ecuador. Soledad Buendía aspira a la reelección y esta vez va por las zonas rurales de la provincia del Pichincha. ¿Qué propone de nuevo Soledad Buendía para aspirar a esa reelección? Bueno, voy otra vez por las mismas parroquias rurales a las que he representado estos 4 años. Vamos a continuar cambiando el Ecuador.
Hoy con el acuerdo comercial tenemos grandes retos y grandes retos normativos. Tenemos que generar empleo y hacer de esta una gran oportunidad. Por ello, la ley de artesanos es fundamental para que los pequeños, los microempresarios, los artesanos y la economía popular y solidaria pueda favorecerse de estos 28 países que se abren para el comercio, de estos más de 500 millones de posibles compradores. Pero salgamos de la intención verbalizada a la acción. ¿Cómo? Hemos presentado ya una normativa que es de iniciativa personal con el apoyo de varios legisladores que busca que los artesanos en el país se puedan beneficiar de importación de maquinaria y de transferencia de tecnología, ahora desde Europa también, sin ningún tipo de arancel, sin ningún impuesto. Que la materia prima pueda ser importada sin impuestos también. Hay muchos elementos de la materia prima de varios sectores artesanales, manufactureros, que se importan con impuestos y por lo tanto nuestros precios no son competitivos. Creemos que esto es fundamental. ¿Qué le hace creer esperemos con el crédito, no se me emocione, señora asambleísta, vamos primero con este primer tema, valga la redundancia. ¿Qué le hace creer que ahora sí se lo va a poder hacer mientras todavía no está desgravado todo el tema de las salvaguardias y casualmente uno de los problemas era los aranceles para las importaciones de materia prima y ciertos bienes de capital? Justamente la normativa transformaría esto en específico para el sector artesanal. Creemos que es fundamental que se dinamice este sector porque genera empleo directo. Fortalecer los talleres va a impactar de manera positiva en más de 4 millones de ecuatorianos. Es decir, materia prima más bienes de capital. Ahora vamos sí al crédito porque el artesano, el actor de la economía popular y solidaria no tiene el kushki necesario como para poder importar bienes de capital y generar también economía de escala. En ese sentido, ¿cómo se garantiza que el crédito, 1, sea oportuno, 2, en buenas condiciones y 3, que adicionalmente al crédito, que no solo es cuestión de crédito, exista un acompañamiento para generar esa oportunidad en los mercados de forma eficaz? Absolutamente, incorporando lo que usted ha dicho, Carlos. Crédito específico, entendiendo el sector. El sector artesanal requiere crédito para capital semilla, crédito para capital operacional. ¿Ban Ecuador no lo tiene en este momento? En este momento no existe una línea de crédito, ni una política, ni una normativa que ampare en función de este caso específico. $20.000 sin garantías. Hasta $20.000 sin garantías. ¿Por qué? Porque el sector artesanal no tiene cómo hipotecar, porque no tiene esos bienes. Por lo tanto, encuentra ahí un bloqueo. Justamente una política financiera, productos financieros específicos, tanto desde la empresa privada como la pública. Necesitamos que el sector financiero público y privado puedan dar y abrir la puerta al sector artesanal. ¿Pero eso qué significaría? A ver, que el sector público pueda dar los $20.000 sin contragarantías y que el sector privado se requeriría de ajustes en determinadas normas regulatorias de parte de quienes controlan el sistema financiero. ¿O me está hablando de potencializar y volver a reivindicar esto que en algún momento se hizo el Fondo de Garantía? No, estamos hablando de una normativa que permita esta política pública a través de una ley que lo haga obligatorio. En función de ello se dinamiza el sector artesanal, pero también tenemos acompañamiento, tenemos capacitación, tenemos un seguimiento y un fortalecimiento de un sistema de titulación y certificación para el sector artesanal. En manos de una institucionalidad que fortalezca a los artesanos. La Junta Nacional del Artesano debe ser fortalecida y debe ser autónoma y de los artesanos. Una nueva institucionalidad, una nueva burocracia, potenciar instituciones existentes. Potenciar instituciones existentes, no nueva burocracia, existen ya las condiciones, requerimos ponerlas en orden. Creo que la transparencia, la democracia interna van a fortalecer estas instancias que hoy existen y que los artesanos autónomos con una institucionalidad que les fortalezca, les permita ser una solución y no un problema para el país. Uno de los grandes problemas que ha tenido este tema y que usted menciona, señora asambleísta, es que la mayor parte del microcrédito atado o relacionado a la economía popular y solidaria, y ahí ha habido un error conceptual, se cree que la economía popular y solidaria solo es el microcrédito, se ha trabajado en modelos de subsistencia y no de oportunidad. Por los montos que usted menciona, creería yo que estamos yendo a desarrollar modelos de oportunidad. Pero ahí hay un inconveniente, y ya lo mencioné, el tema de generar economía de escalas para disminuir estructura de costo, maximizar rentabilidad y ganar penetración en los mercados. ¿Cómo lograr eso
con encadenamientos productivos. Justamente la normativa es lo que va a permitir generar aquello y anclar con la política pública de aquellas instituciones. El cuello de botella es la comercialización. Tenemos productos que hoy se están generando en el país, pero que no pueden acceder a aquellos 500 millones de mercado europeo que podría abrirse a partir del 1 de enero. Pues aquí requerimos también todo un armataje institucional que existe ya, que debe ser mejorado, potencializado y una norma que así lo permita. Hoy tenemos, por ejemplo, un artesano, para darte un ejemplo, Carlos, exporta productos a Europa, a Estados Unidos, inmediatamente tiene que llegar contabilidad. Esa norma, que es una norma menor porque existe una dispersión normativa, bloquea el desarrollo artesanal y bloquea la continuidad de aquella exportación. Por lo tanto, hay que generar claridad normativa que potencie y facilite la exportación. Otro de los problemas que ha tenido el pequeño, el micro y el pequeño es que su estructura en el Ecuador existe una legislación parametrizada para todos los niveles. Cuando me refiero a todos los niveles me refiero a los tamaños. Evidentemente no todo el mundo, si somos iguales en concepto de seres humanos, pero en concepto de actividades no podemos ser iguales nunca, porque hay actividades o empresas con patrimonio muy pequeño, micro, con patrimonio pequeño, la pequeña empresa, mediano y grande. Pero como las leyes están parametrizadas, la estructura de costo perjudica al micro y al pequeño. Han pensado establecer alguna legislación laboral, y no estoy hablando de flexibilidad por si acaso, alguna legislación laboral específica que permita al micro y al pequeño favorecerse en términos de estructura de costo sin que los trabajadores pierdan derechos elementales y sustanciales? Justamente este es un debate en el ámbito del sector artesanal. Una normativa que entienda esta lógica, como el taller artesanal, como el aprendiz y la relación laboral debe llevarse para sostener el mercado, para poder generar pues también esas relaciones adecuadas. En función de ello estamos planteando esta normativa y mirando en su contexto, no solo ello, estamos planteando la ley de turismo, una ley que va a permitir generación de empleo, dinamización económica. Es uno de los problemas que hoy nos preocupa, que los legisladores debemos entender que estamos en la Asamblea para solucionar los problemas de los ciudadanos. Con esto voy terminando, Soledad, buen día. Turismo ha mencionado, manufactura también está incluida dentro, sobre todo dentro de este sector de la economía. Sectores agrícolas en términos primarios o sectores agrícolas en términos agroindustriales desde lo micro y lo pequeño. Yo creo que hay que mirarlo en una integralidad. ¿Transversal? Transversalmente, porque no solamente podemos apuntar a los grandes productores, como decían, los grandes exportadores, bananeros, los grandes productos, hay que pensar en cómo esa cadena productiva entre los micro, los pequeños y los medianos tiene que ser apuntada. Yo creo que el gran reto de esta revolución ciudadana es continuar cambiando, y en la revolución agraria tenemos todo por hacer. Hemos avanzado con normativas, ley de tierras, ley de aguas, estamos discutiendo la ley de semillas, pero ahí tenemos y requerimos una política integral y una normativa que realmente dé respuestas. Creo que esto es fundamental. Ahora, en el sector agrícola, y concentremos en el sector agrícola, hay un tema. Y un tema que yo ya lo he expuesto de forma recurrente, y a lo mejor la gente dice, ya este loco viene con el mismo tema, que es el envejecimiento de la población rural. ¿Cómo? ¿Cómo incentivar entonces a los jóvenes que regresen al campo? Es decir, no estoy hablando de gente nueva que regrese al campo, estoy hablando de los jóvenes cuyo origen fue el campo y que hoy no están en el campo porque no encontraron oportunidades. Es decir, y esto no se trata solo de reducción de la pobreza, etcétera, etcétera, se trata de generar otro tipo de oportunidades. Por eso a mí no me gusta hablar tan solo del desarrollo agropecuario, sino del desarrollo rural. ¿Cómo lograr o cómo neutralizar esa realidad que no solo es del Ecuador, sino también de Latinoamérica y del mundo entero en términos de envejecimiento rural? Es entendiendo a la ruralidad, entendiendo las lógicas y generando esas oportunidades en el territorio. ¿A través de qué incentivos? Por ejemplo, el tema de la educación. El hecho de que desde hace muchos años atrás teníamos que cambiarnos de ciudad, teníamos que ir a la capital para poder formarnos, para poder pues estudiar.
Esto tiene que ir cambiando. Nosotros tenemos que generar una política y una reformatoria a la ley de educación para potenciar la educación técnica, esa educación técnica en el territorio. Pero son 10 años que han pasado y la educación técnica como que ha pasado de agache. Yo creo que aquí este es uno de los retos todavía que tenemos. ¿Hay un mea culpa? Hay un mea culpa. En este proceso de 10 años se ha hecho mucho y también hemos cometido errores y esos errores hay que analizarlos y corregirlos. Y uno de los temas es el tema de la educación. Tenemos que fortalecer la educación técnica y darle el espacio que requiere en la sociedad. Por ejemplo, un técnico agropecuario no requiere sino estar en el territorio, fortalecer, y entonces no tendremos esa inmigración, oportunidades, trabajo, desarrollo, crédito. Eso en función justamente de cada una de las zonas rurales. Y esa educación técnica que Soledad Buendía hace una culpa de parte de su proyecto político y que quiere reivindicar ahora en términos de una tarea que hay que hacer urgente, ¿bajo qué estrategia se hace? Porque el Ecuador es amplio en territorialidad, es un país pequeño evidentemente, pero es amplio en términos de su megadiversidad. ¿Estamos estableciendo algún tipo de estrategia para ubicarlo estratégicamente este tema de instituciones de carácter técnico en las distintas zonas y territorialidades del Ecuador? Eso implica el conocimiento del sector. Mira, por ejemplo, en todo el valle de Tumbaco, donde está Puembo, Pifo, Yaruquí, El Quinche, Tababela, Cumbayá, no tienes un instituto técnico ni tecnológico público que permita a toda esa población joven quedarse en la zona y poder formarse y estudiar. Y ese es un requerimiento y solo lo puedes conocer si estás en el territorio, si conversas con la gente. Y creo que es un gran reto de la nueva Asamblea Nacional, escuchar más, ser mucho más humildes y poder acercarnos más a los ciudadanos. ¿No han escuchado? Creo que hemos escuchado, creo que hemos establecido mecanismos. Por ejemplo, yo todos los días lunes recibo a los ciudadanos. No estoy hablando de socializar, porque para muchos la socialización es hacer un evento, reunirse con la gente, que la gente hable, pero no hay escucha. Eso se queja la gente. Correcto. Y ustedes lo saben muy bien. Creo que es importante y entender, la socialización es cuando yo tengo un producto y te lo voy a compartir. El escuchar es construir juntos y creo que ahí está la diferencia. El gran reto que tenemos los legisladores, las autoridades, es construir juntos y eso implica una gran tarea de escuchar y de participación real. Asambleísta por un día es un gran proyecto que estamos impulsando en la Asamblea, donde un ciudadano como tú, como el que nos escucha, puede ser asambleísta, no solo es escuchado, sino su voz es incluida. Me indican que ya llegó mi segunda invitada, Jessica Jaramillo, candidata a la Asamblea por Avanza. Lamentablemente el tiempo ya se me redujo, pero bueno, muchas gracias, Soledad, buen día. Muchísimas gracias. Estaremos monitoreando todas sus propuestas. Encantada. Nosotros una brevísima pausa para dar paso a Jessica Jaramillo, candidata a la Asamblea Nacional por Avanza. Venimos de inmediato. Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia a la Mujer. Un día importantísimo, que a propósito lo hablaremos aquí, al mediodía. Y recuerde que el lema de este año es Ecuador sin violencia, gana. 2 en punto por Ecuador TV. Le esperamos entonces. Esa noche, apenas la tierra dejó de temblar, vi a mi alrededor y me di cuenta de lo afortunada que era. Había perdido todo y a la vez tenía todo lo que necesitaba a mi lado. Después de todo, son las limitaciones las que nos vuelven más fuertes. La reconstrucción ya es un hecho. Hoy ya son más de 10.000 familias indemnizadas. Seguro Sucre, más seguros que nunca. Bueno, entramos de inmediato a nuestra segunda entrevista. Ya está Jessica Jaramillo, candidata a la Asamblea Nacional por el Distrito Sur de Quito, por el partido Avanza. Jessica Jaramillo, buenos días, bienvenida. Buenos días. ¿Por qué aspira a un periodo de la Asamblea Nacional? ¿Cuáles son las propuestas
para convencer al electorado. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia. Es importante destacar el papel de la Asamblea Nacional. La Asamblea es un espacio en donde hay la representación de la ciudadanía para elaborar leyes, para fiscalizar, para legislar y obviamente esto en beneficio del espacio, del segmento poblacional al que uno se representa. En este caso, yo soy del sur de Quito y estamos planteando una mejor representación para el sur de Quito en la ciudad. ¿En qué consiste esa mejor representación? Es plantear 3 ejes de trabajo, ¿no? El primero es un eje en el ámbito social, el segundo es un eje en el ámbito económico y el tercero es un eje en el ámbito político. Comencemos por el eje social. En la parte social, que es importante, creo que hay temas de salud que todavía no se han resuelto desde el sector público, que hay que entrar a reformar, que hay que entrar a fiscalizar. Por ejemplo, es necesario ver cómo está funcionando el sistema de salud en el primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Entendemos que hay algunas deficiencias, entendemos que todavía los hospitales públicos no tienen toda la medicación, que hay en algunos sí, en otros no, que todavía el equipamiento de los subcentros de salud no es suficiente. Por ejemplo, en el centro de salud de Guamaní no se atiende permanentemente porque todavía la infraestructura está subutilizada, es decir, no hay el Eso no entra por el tema de legislación, eso entra por el tema de fiscalización. Pero además, a partir de la fiscalización, que no es una fiscalización con el ámbito persecutorio, sino con el ámbito de mejorar, de corregir, ¿no es cierto? Esa es la función que nosotros tenemos que entrar a cumplir. En el ámbito de salud, en el ámbito de educación, ¿Usted está planteando una nueva modalidad de fiscalización? Creo que los legisladores tenemos que plantear una modalidad de fiscalización que no sea la persecución hacia los otros con fines políticos, sino que sea una fiscalización para mejorar y para servir a los ciudadanos. Vamos a otro eje. En el ámbito de educación, ¿no es cierto? Creo que es importante hacer una revisión de lo que ha sido exactamente lo del sistema de distritos y circuitos. Creo que ahí es importante revisar el tema de la recategorización hacia los maestros. Yo evidentemente soy hija de una maestra, he estado muy cercana al tema de los maestros, a la situación de los maestros, y por otro lado, ¿no es cierto?, creemos que es importante tratar temas como embarazo adolescente. Somos el segundo país con la tasa más alta de América Latina en embarazo adolescente y creemos que es importante entrar a hacer una política o a revisar la política que ha habido para mejorar la situación, porque esto incide en la vida de las mujeres. Paremos un momento ahí. Primero hablemos de la recategorización. ¿Cómo desde el ámbito legislativo piensa mejorar la recategorización? Hay que revisar la ley de educación intercultural, cómo se ha manejado el tema de distritos y circuitos. Evidentemente entendemos que hay una subutilización también de algunos espacios de la infraestructura y obviamente en el caso de la recategorización hay maestros que pese a estar en una categoría no reciben el salario de la categoría. Entonces es importante ver en dónde está específicamente la recategorización que se ha hecho. Estamos hablando de una combinación de legislativa más fiscalización. Exactamente, es decir, hay propuesta legislativa pero también una fiscalización que, insisto, debe ser una fiscalización orientada a servir a los ciudadanos. En el tema embarazo adolescente. En el tema embarazo adolescente hay que revisar la política sobre planificación familiar y embarazo adolescente que se ha tratado en el país. Es importantísimo corregir esto de que nosotros somos el segundo país que tiene una cifra de embarazo adolescente muy alta. ¿Cómo plantea corregirlo? Y que además esto evidentemente está incidiendo en la vida de las mujeres. Aquí detrás hay una cosa que es importante, Carlos, el tema de abuso sexual. Yo he tenido un trabajo permanentemente en los temas de violencia de género y de abuso sexual y creo que es importante desnudar esto, ¿no?, del embarazo adolescente y cuáles son las cifras que están detrás, que son cifras de abuso sexual. Una de las cosas que estamos planteando es precisamente lo que no se atrevió a plantear esta asamblea, que es la despenalización del aborto en casos de violación. Nosotros tenemos en el país una cifra que es vergonzosa de violencia sexual. 1 de cada 4 mujeres sufre violencia sexual. Y esto es necesario corregirlo a través de políticas, ¿no es cierto?, que vayan encaminadas a prevenir y una ley de prevención de violencia. Cuando Jessica Jaramillo me habla que de 1 de 4 mujeres sufre violencia sexual, desagreguemos el indicador, porque estamos hablando de embarazo adolescente. Primero hay que rechazar toda violencia de género, pero desagreguemos el indicador. De ese 1 de 4 mujeres, ¿cuántos son adolescentes? Hay una cifra que es muy difícil identificar, ¿no es cierto? Primero porque el tema de violencia sexual se queda todavía en la esfera muy familiar y no siempre se denuncia. Entonces es muy difícil recabar todos los datos certeros y hay una cifra obscura, digamos así, que no se conoce. Ahora, nosotros tenemos una única encuesta que se ha realizado en el país sobre violencia de género, que es realizada en el año 2011. Es necesario volver a hacer otra encuesta porque se han aplicado políticas que no sabemos si funcionaron o no. Pero el tema de
la solución no termina de pasar tan solo por la despenalización del aborto, que es una decisión de carácter personal, individual, sino se requieren otro tipo de estrategias. Claro, son de carácter preventiva y además de carácter correctiva. Es decir, en el país, una mujer que sufre violencia sexual tiene doble impacto psicológico. El primero, el saber que fue víctima de una agresión, y el segundo, ¿no es cierto?, saber que tiene que criar un hijo producto de esa agresión. Yo no estoy diciendo que lo que vamos a hacer es despenalizarlo completamente. Lo que estamos diciendo es despenalizar en este caso para que las mujeres que sufren este tipo de circunstancias puedan tomar una decisión adecuada, porque esto es agresión sexual. Es una agresión, es violencia contra las mujeres. Pero hay otro factor del embarazo adolescente, que a lo mejor no es muy analizado en el país, y me atrevería a decir incluso en la propia Latinoamérica, y es el consumo de alcohol desde los 12 años, en hombres y mujeres. Y ese consumo de alcohol e incluso de droga, a partir de los 12 años, que están en plena pubertad, los lleva al tema de iniciar también la actividad sexual temprana, a un inicio temprano de la actividad sexual. Y ahí viene un problema. Y ya eso ya no es un problema de legislación, eso es un problema cultural, un problema que viene desde las familias, un descontrol de las familias. El mundo ha cambiado, el mundo nos ha llevado a que las familias sean distintas, etc. Sí, es verdad. Pero, ¿dónde está la estrategia para ir en la dinámica del mundo? Jessica. Bueno, es importante señalar que las políticas que realiza el Estado son políticas preventivas y políticas de atención. En cuanto a las políticas preventivas es donde se debe trabajar muchísimo esta circunstancia, ¿no es cierto? El tema de drogas, el tema de alcohol, pero mi preocupación y mi enfoque va a ser específicamente embarazo adolescente y ley de prevención de violencias. Creo que es importante darle a la sociedad una alternativa viable para poder solucionar. Pero lo que le he mencionado tiene incidencia en el embarazo adolescente. El tema de claro, o sea, es parte de la incidencia del embarazo adolescente, pero no tenemos una estadística general en donde digamos que el Estado tiene una preocupación específica o tiene una estrategia específica para cada una de estas, no hay investigación. de estas causas. No hay investigación que nos permita plantear políticas y estrategias. Exactamente, y no hay un seguimiento a las políticas. Las políticas deben hacerse seguimiento, debe hacerse una evaluación periódica y debe levantarse, ¿no es cierto?, una propuesta que pueda atender a esta necesidad. Se me está terminando el tema. Eje económico. En el eje económico estamos planteando algo que es muy importante, sobre todo para los emprendedores, una ley de segunda oportunidad. Esta ley lo que va a permitir es que quienes hicieron un primer emprendimiento y fallaron quizá en el primer emprendimiento puedan tener una segunda oportunidad para volver a hacer un emprendimiento, montarse un negocio, un restaurante, y el sistema financiero no lo castigue por haber fallado en su primera oportunidad. ¿Cómo piensa? A ver, voy a utilizar una metáfora que no es exactamente lo que quiero decir, o sea, es metáfora, ¿no? Es decir, ¿cómo despenalizar esto desde el sistema financiero? Porque hay un castigo del sistema financiero para aquellos que han pasado algún bache y el sistema financiero los cataloga y dice, ya no más. Es decir, los excluye, y eso no es democracia. Así es. Lo que estamos planteando es que se revise el tema del buró de crédito o que se elimine el buró de crédito para que lo que planteen, sí, claro, cuando Avanza no ha estado, al menos yo no he estado dentro de la Asamblea, no hemos tenido la mayoría, para Avanza poder fue hacerlo. parte de este gobierno. Sí, como el 80% de los ecuatorianos que le votaron al presidente de la República. Pero, o sea, y no tiene por qué ser un pecado. Una cosa es que hayan votado y otra cosa es ser parte del gobierno. No tiene por qué ser pecado, porque además es importante conocer la institucionalidad. ¿Cómo usted quiere cambiar Avanza desde este punto de vista? Yo, por ejemplo, he dicho, ¿no es cierto?, que en estos 10 años el Estado ha cambiado. Quien quiera gobernar sin haber conocido el Estado durante estos 10 años se va a equivocar, porque hay una serie de sistemas que deben estar dentro. Vamos al punto. ¿Cómo piensa usted quitarle esa despenalización del sistema financiero a aquel que ha pasado ese bache financiero y que resulta ya no tiene acceso porque el buró de crédito, los buró de créditos o las políticas internas del banco o de la institución financiera no le permiten continuar en la vida? Eliminando el buró de crédito, que es un primer paso, ¿no es cierto? Y posteriormente creo que también hay que ampliar la competencia de la banca nacional con banca internacional. Es decir, ¿por qué la banca internacional no puede competir en el Ecuador con la banca nacional? ¿Para qué? Para mejorar las tasas de interés con las cuales se pueda dar mayor crédito. No es posible que el día de hoy el crédito productivo sea un crédito mucho más caro que el crédito de consumo. Pero eso estamos hablando, no me está contestando la pregunta, eso me está hablando en términos de cantidad de dinero para colocarlo en el sistema financiero nacional. Me está hablando de costo. Yo estoy hablando de la despenalización. Eliminando el buró de crédito. ¿Tan solo con eso? Eliminando el buró de crédito, que es una de las condiciones por las cuales usted no puede acceder nuevamente al sistema financiero. Y hay que mejorar las tasas de interés para quienes quieran emprender, ¿no? ¿Usted no cree que más bien se debe fortalecer los elementos de análisis? Porque
en el tema crédito, que también es sensible, hay que evaluar es la moral de crédito. El problema es que en la moral de crédito, que es el indicador que usa la banca, el sistema financiero, creen que es crédito vencido es porque no se ha tenido moral de pago de crédito. Y eso no es así, porque se puede haber emprendido y las condiciones variaron de tal suerte que afectaron la actividad y no se pudo pagar. Pero, y otra cosa es el que no quiere pagar de forma intencional, lo que pasó en la crisis bancaria. Entonces, no solamente hay que decir, hay que eliminar el buró de crédito, que a lo mejor sí es necesario, lo que hay que decir es, hay que reconceptualizar los indicadores en la forma de la evaluación cualitativa. Pero además también hay otra circunstancia, Carlos, y es darle, ¿no es cierto?, al nuevo emprendedor o al segundo emprendedor esta posibilidad de que tenga ciertos incentivos que no le terminen asfixiando cuando va a rendir su emprendimiento, ¿no? Creemos que por ahí es la alternativa. Estamos planteando también una política tributaria con estabilidad de al menos 8 años que nos permita tener principalmente incentivos para quienes quieren emprender en este país. Jessica Jaramillo, muchas gracias y qué gusto tenerla aquí por primera vez, si no me equivoco, en Pensamiento Crítico. Sí, es la primera vez. Muchas gracias, muy amable. Nosotros hemos terminado por el día de hoy. Esto fue Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rabascal. Como siempre, las conclusiones las sacan ustedes y yo los espero el día de mañana con más entrevistas, opinión y análisis. Desde que llevé mi oficina a la casa, todo está mucho más tranquilo, doctor. Mi bebé está creciendo, ya puede tomar leche, lo cual es buenísimo, porque Nutri está de promoción y bajó de precio. Mi bebé ya casi no se cae. Cada día hace menos berrinches y hace muchas menos travesuras. Todo está mucho más tranquilo, doctor. Le mencioné que Nutri bajó de precio. No te aseguramos una vida tranquila, pero sí un paso más para conseguirla. Vive bien, vive Nutri. Yo no veo a mi hija en una silla de ruedas, yo la veo de pie. No quiero recibir las cosas fáciles, yo quiero buscarlas. Estoy pasando por uno de mis mejores momentos, la publicación de mi primer libro. Yo sé que esto es un reto que es de todos y yo lo asumo. Are you having fun? Yeah. Alrighty. Doc TV Latinoamérica nos trae La Mujer Maravilla sobre Ruedas, sábado 17 horas. Pichincha Cultura, Pichincha Producción, Pichincha Solidaria, Pichincha Progreso, Pichincha Turismo, Pichincha Desarrollo, Pichincha Informa. Toda la información detallada de los acontecimientos generados en nuestra provincia, desde el 24 de noviembre por Ecuador TV. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Noticias 7. Vamos a revisar los hechos más destacados de Ecuador y del mundo. Empezamos entonces. Les contamos que 10 millones de barriles de crudo proveniente de Colombia se han transportado a través del oleoducto de crudos pesados de Ecuador en los últimos 3 años, gracias a un acuerdo binacional suscrito en 2013. Los detalles de inmediato. El crudo llega desde el suroriente del vecino país a través del oleoducto trasandino-OTA y por medio de carrotanques hasta la provincia de Sucumbíos. Actualmente contamos con 9 productores colombianos que son nuestros clientes y han confiado en nuestro servicio y mantenemos con ellos convenios de transporte. El OCP en sus instalaciones ubicadas en Esmeraldas cuenta con 5 tanques de almacenamiento, cada uno con una capacidad para 750.000 barriles de crudo pesado. Recorre 485 kilómetros desde el oriente hasta la terminal Esmeraldas, pasando por 4 estaciones de bombeo hasta superar los 4.000 metros en Papayacta, y luego el crudo se desplaza simplemente por gravedad. El convenio se firmó en 2013, lo cual ha facilitado a productores privados y a la estatal Ecopetrol colombiana transportar el crudo a través del sistema ecuatoriano. En este marco, el embajador de Colombia en el Ecuador aseguró que las relaciones tanto políticas como comerciales entre las dos naciones pasan por su mejor momento. Esta es la demostración política del buen momento que vive las relaciones colombo-ecuatorianas.
Es el mejor momento de la historia. El embajador Fernando Paneso destacó además que durante la época seca en su país se evitaron racionamientos de energía gracias a la exportación de electricidad desde Ecuador. A principios del año Colombia tuvo uno de los mayores veranos y estuvimos a punto del racionamiento eléctrico. Y gracias a la venta de energía en bloque de Ecuador a Colombia pudimos superar la emergencia y no hubo necesidad de racionamiento. Hace unos años atrás, pensar que Ecuador exportara energía era imposible y hoy es un exportador de energía. En la provincia de Esmeraldas, con imágenes de José Luis Rodríguez, Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y el Ministerio de Comercio Exterior espera que hasta el 22 de diciembre la Corte Constitucional y la Asamblea Nacional ratifiquen la vigencia del acuerdo multipartes de Ecuador con la Unión Europea. El ministro del ramo, Juan Carlos Casinelli, expuso ante la Comisión de Desarrollo Económico de la legislatura los alcances del convenio comercial que garantiza que el 99.7% de los productos agrícolas y 100% de los productos industriales ecuatorianos ingresen al mercado europeo sin pagar ningún arancel. No es que en enero ya todo está listo, pero por eso con la Unión Europea inclusive ya estamos teniendo comunicaciones donde estamos solicitando asesorías y temas que puedan ser trasladadas al sector productivo. El acuerdo comercial se concentra en 7 grandes capítulos: acceso al mercado de bienes, defensa comercial, servicios, contratación pública, propiedad intelectual y comercio y desarrollo sostenible. Según la Autoridad de Comercio Exterior, el acuerdo establece mecanismos de protección para productos sensibles. Más de 90 productos que se mantendrán siempre con arancel. Hay otros productos que tienen un desgravamen progresivo, por ejemplo la leche en polvo. La leche en polvo tiene un desgravamen donde se ponen cupos y esos cupos no representan más allá del 0,05% de la producción nacional anualmente. El Ministerio Rector del Comercio Exterior espera que tanto la Corte Constitucional como la Asamblea Nacional ratifiquen el convenio multipartes hasta el 22 de diciembre. La Asamblea no lo puede conocer hasta que la Corte Constitucional termine su dictamen. Cuando la Corte concluya, que seguramente será en diciembre, en los primeros días, esperamos, lo pasará a la Presidencia de la República y la Presidencia tendrá que remitirlo a la Asamblea Nacional. La Comisión Parlamentaria de Desarrollo Económico está a la espera del pronunciamiento de la Corte Constitucional, mismo que servirá de insumo para presentar el respectivo informe al Pleno de la Asamblea. Este es un hito histórico, creo que es un tema que debemos resaltarlo como un logro no solamente del gobierno, un logro del país. Según datos oficiales, se estima que con este convenio con la Unión Europea aumente el comercio de productos agrícolas ecuatorianos en $1.500 millones y en 1.200 millones de los artículos industriales. Javier Ceballos, Ecuador TV. Y la Comisión de los Trabajadores aprobó con 10 votos a favor el informe para primer debate de la Ley de Feriados. Se espera que esta normativa entre en vigencia antes de las festividades de Navidad y Año Nuevo. El sector turístico, por su parte, ve de forma positiva que se establezca esta legislación que beneficiará a la economía del país. El informe para primer debate está listo. Con esta ley se aspira a dinamizar el sector turístico, ya que se trasladaría en los feriados que caigan en martes, miércoles o jueves al viernes, con excepción del 25 de diciembre y el 1 de enero, que se trasladarían al lunes inmediato. El martes de carnaval se mantendría. La presidenta, si tiene a bien, lo pondrá en la siguiente semana y luego de que ya se ha discutido en el Pleno, regresa a la comisión. Y nosotros ya tendremos el tiempo necesario para poder hacer el informe de segundo debate. El sector turístico ve con buenos ojos la medida, ya que señalan que se trata de una solicitud que habían realizado al gobierno tiempo atrás. Las proyecciones siempre son buenas, al menos ya teniendo con una nueva ley de feriados, ya sabemos a dónde vamos y qué días podemos trabajar y qué días no. Entonces, tenemos las proyecciones y sabemos que nos va a ir muy bien. Esto posibilitará desde ya organizar paquetes atractivos en playas, espacios de deporte de aventura y la selva. Últimamente, en estos últimos años, hemos trabajado muchísimo con Galápagos, con áreas protegidas, pero queremos ahora trabajar mucho más con estos paquetes que deben de ser de 3 noches, 4 días. Marta García, gerente de una operadora turística, dice que la oportunidad debe ser aprovechada mejorando la oferta turística y de servicios. No existe otra fórmula, tiene que ser un producto de calidad. Es importante tener también asociado al producto la infraestructura y las facilidades necesarias para que la experiencia sea completa. Con la ley Captur se concentrará en la promoción y planificación de la oferta. Realmente pensamos que era algo necesario. Ecuador es uno de los países que menos feriados tiene en el mundo y en la región. Para el sector turístico sí es importante contar con feriados largos y ojalá esperamos
que salga lo antes posible. En la asamblea, el alcalde deberá designar el día para el primer debate y desde entonces correrán 45 días para elaborar el informe definitivo, para posterior someterlo a votación final. Todo indica que esto ocurrirá hasta antes de las fiestas de Navidad y Año Nuevo. César García, Ecuador TV. Y en otro tema, como parte del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, el Frente Social presentó las acciones emprendidas por el régimen para reducir la desigualdad de género entre hombres y mujeres. Evento que se desarrolló en una de las obras emblemáticas para la salud del país, el Hospital Docente de Calderón. El Frente Social, liderado por la ministra coordinadora de Desarrollo Social, Gabriela Rosero, destacó el papel protagónico de las mujeres en la generación de las políticas que reduzcan los niveles de desigualdad social. Creo profundamente que podríamos reducir esa violencia de las mujeres cambiando desde adentro y creyendo que es posible ser mujeres independientes económicamente, creyendo en que podemos ser mujeres activas del desarrollo, mujeres innovadoras. La inversión para lograr este objetivo ha sido primordial. Hoy sabemos que para el 2016 como Frente Social hemos asignado alrededor de 1.048 millones como aporte para reducción de las brechas de desigualdad y la erradicación de violencia contra las mujeres. Por medio de incentivos económicos como el Bono de Desarrollo Humano se ha logrado motivar a que las mujeres abandonen ese paradigma de cuidadoras del hogar, una tarea que también hoy se reconoce permitiendo su afiliación a la seguridad social. No es menor quién cuida de los niños y niñas en este país. El entender y el corresponsabilizarnos. A la par, el Ministerio de Salud se ha capacitado para enfrentar y atender la violencia contra las mujeres, cuyos índices son elevados en el país. 6 de cada 10 mujeres, es decir, el 60.6% de la población de las mujeres ha experimentado algún tipo de violencia de género. ONU Mujeres reconoce esta labor, pero además incentiva la cultura preventiva. Nosotros decimos que queremos cero impunidad, pero que queremos más prevención. El Ministerio del Deporte también ha contribuido con su ayuda. Destacó la creciente participación de la mujer en los equipos de atletas nacionales. Fortalecer esos principios, esos valores que provienen desde la casa, pero a través del deporte que podemos fortalecer aún más. Son avances importantes encaminados a construir una realidad más equitativa e inclusiva, donde ambos géneros se unan por una sociedad mejor. César García, Ecuador TV. También les contamos que 3 personas fueron detenidas por posesión de dólares falsos. Los presuntos delincuentes fueron capturados luego de causar un accidente de tránsito que impidió su huida. Sucedió en la vía Amaguaña. La persecución policial había comenzado varios metros antes y en su afán de escapar, los ocupantes de este vehículo no respetaron un semáforo en rojo, impactándose con otro automotor. Estaba cruzando normalmente y entonces yo sentí lo que es un impacto en la cual que casi me hace virar. Esto permitió la captura de 3 personas, a quienes se les continuó investigando para determinar sus identidades. Ellos habían comenzado su huida, pues trabajos de inteligencia determinaron la intención de estos individuos para poner en el mercado una fuerte cantidad de moneda presuntamente falsa. Tenemos conocimiento que este dinero posiblemente provenga de un país vecino. Se estaba proyectando hacer una transacción de aproximadamente 300 a 400 mil dólares presumiblemente falsos. Incluso antes del choque, uno de los ahora detenidos intentó escapar corriendo del lugar con la prueba del delito, pero también fue interceptado. Existen más integrantes. Estamos trabajando en eso, de igual manera están en otras provincias por lo que tenemos conocimiento y estamos realizando las diligencias judiciales, explotaciones telefónicas para lograr el paradero y la captura de estos antisociales. Información reservada alertó a las autoridades sobre la actuación de estos ciudadanos, quienes ya habrían operado en anteriores ocasiones, no solo en el cantón Rumiñahui, sino también en el cantón Mejía. Alex Llanos, Ecuador TV. 7 de la mañana con 48 minutos, tiempo de noticias internacionales. Un atentado en Turquía deja 2 muertos y 16 heridos. Además, en China, el colapso de un andamio en una planta eléctrica en construcción deja 40 muertos. Tenemos más en el siguiente resumen. En la ciudad de Taiz, al sur de Yemen, al menos 19 muertos dejan los enfrentamientos entre los combatientes hutíes y las fuerzas gubernamentales. La coalición militar liderada por Arabia Saudita atacó posiciones de los grupos beligerantes con el apoyo aéreo. Los enfrentamientos dejaron 11 hutíes y 5 soldados muertos. Por 9º día, los trabajadores del Sistema Público de Salud de Perú mantienen la huelga para exigir el pago de remuneraciones atrasadas y la entrega de insumos hospitalarios. A la medida se sumaron trabajadores de los hospitales de las Fuerzas Armadas, quienes acatan un paro de 48 horas. Ellos también piden
en un incremento salarial y las mejoras en las condiciones laborales. El sector judicial se sumó a la huelga indefinida para pedir un incremento en sus remuneraciones. La medida de hecho ha paralizado todos los procesos civiles y penales que están en trámite. Los sectores que se encuentran en paro tienen previsto movilizarse al Congreso Nacional, en donde se debatirá el presupuesto general del Estado para el próximo año. El huracán Otto continúa con su trayectoria a las costas de Costa Rica. Las autoridades mantienen la alerta en las zonas en donde se prevé que el fenómeno natural toque tierra en las próximas horas. Se han habilitado 13 albergues en donde han sido ubicados más de 1000 personas. Aún sin tocar tierra, el huracán ha provocado fuertes vientos, lluvias e inundaciones. En 2000 centros educativos se suspendieron las clases para precautelar la seguridad de los menores. En China, al menos 67 personas murieron y otras 2 quedaron heridas al colapsar una plataforma en una planta de energía eléctrica en construcción. El accidente se registró en la central térmica de Fengcheng, en la provincia de Shanxi, al suroriente del país. Al lugar se movilizaron 32 camiones de bomberos y más de 200 rescatistas que trabajan en las labores de búsqueda de sobrevivientes entre los escombros. Los trabajos se realizaban en la torre de enfriamiento de la planta. 2 personas murieron y 16 resultaron heridas por la explosión de un coche bomba cerca de la sede del gobierno regional de Adana, en el sur de Turquía. El vehículo estaba en un aparcamiento al aire libre cerca de la entrada del edificio de la gobernación y estalló justo al comienzo de la jornada laboral, cuando los funcionarios llegaban a sus puestos de trabajo. La detonación se pudo oír en toda la ciudad y las ventanas de numerosos edificios cercanos se rompieron a causa de la onda expansiva. Los heridos fueron trasladados a un hospital cercano, mientras que la policía inició un operativo para encontrar a los terroristas que perpetraron el ataque. Carlos Flores, Ecuador TV. Y ahora es tiempo de deportes, nuevamente con nosotros Diego Valencia, te damos paso. Gracias, Sofi, y nuevamente buenos días contigo y con todos. Bienvenidos a la información deportiva a esta hora. Vamos a revisar lo que ocurrió el fin de semana pasado. ¿Por qué? A propósito de la suspensión de lo que sucedió en su momento con el rally. Pero antes vamos con imágenes de la Copa Sudamericana. Perfecto, no hay problema. Vamos a revisar lo que pasó en la Copa Sudamericana. Este es el choque entre el Chapecoense y el conjunto del San Lorenzo de Almagro. Este gol que no sumó. Ya vamos a ir con información del rally, de lo que ocurrió el fin de semana entre Tungurahua y Chimborazo. Antes vamos con este resultado de 0-0 que le da el chance al Chapecoense de clasificar a la gran final de la Copa Sudamericana. 0-0 el marcador en este partido. El conjunto argentino debía al menos ganar por la mínima diferencia para tratar de acceder a la siguiente ronda, la final del torneo sudamericano. A propósito del final del año, estamos llegando ya también al final de todos los torneos a nivel de nuestro continente. Aquí esta jugada se discutía como una falta al interior del área. Luego de este remate, me parece que hay contacto por parte del brasileño. El jugador argentino así lo reclamó, así lo reclamaron también varios dirigentes y parte del cuerpo técnico del Cuervo, así le llaman al conjunto argentino, pero al final se dio el empate que le da el chance al equipo del Chapecoense de clasificar a su primera final, una final histórica por ser la primera a nivel internacional en su historia. En el global, el marcador fue de 1-1 en la Copa Sudamericana 2016. Ya existe el primer finalista. Son las 7 de la mañana con 53 minutos. Vamos a seguir revisando la información deportiva que se genera el día de hoy. El Ecuador Open Quito prepara este evento a nivel internacional auspiciado por la ATP. Hay varias novedades que nos encargaremos de informar a continuación en la siguiente nota, sobre todo para aquellos amantes del tenis. La mañana de este miércoles en Quito se inició con una actividad de confraternidad con los periodistas capitalinos, la cuenta regresiva para el tercer torneo ATP 250, programado para el próximo mes de febrero. Contarles un poco cada una de las actividades que estamos haciendo, y hoy queríamos hacer una actividad más deportiva que otra cosa. Es un torneo de ping-pong por parejas con toda la gente de la prensa. Esta actividad, que abrió el espacio para la camaradería y el deporte entre periodistas, forma parte de varios programas establecidos para las siguientes semanas, los cuales buscan reunir a todos los actores deportivos alrededor del ATP y elevar el nivel de organización presentado en sus primeras ediciones. Es una forma muy bonita que hemos encontrado de que los niños que son muy aficionados al tenis sean los que están dentro del campo mirando el torneo. El certamen, que forma parte de la gira latinoamericana, se desarrollará desde el 4 al 12 de febrero en el Club Jacarandá, y en el 2017 tendrá como ingrediente especial el retiro oficial del ecuatoriano Giovanni Lapenti. En el dobles vamos a darle un wildcard a Giovanni y a Nicolás Lapenti.
Así que la idea es que este torneo sea el torneo en donde se retire Giovanni Lapenti. Las rondas clasificatorias arrancarán la semana previa desde el 31 de enero con el único inconveniente de que chocará con la fecha de Copa Davis de Ecuador. Y de esa manera, las raquetas tricolores representantes no podrán acceder al certamen. Sin embargo, siguen confirmando tenistas de renombre internacional como Ivo Karlovic, número 20 del ranking ATP. Nuevo récord Guinness a nivel mundial. Se trata de la canasta, utilizando una pelota de baloncesto a mayor longitud en la historia de este deporte y también del mundo. Vamos a revisar lo que ocurrió a través de un grupo de australianos que a través de su cuenta de YouTube tomaron registro de esta proeza desde Suiza. Canastas como estas alucinan a la afición del baloncesto. Distancias de 9 metros y a veces más. Demuestran el talento, la puntería y la fortuna de excepcionales basqueteros. Pero lo ocurrido el último fin de semana lo supera todo. Y no se trata de Stephen Curry, ni LeBron James, ni siquiera de los Harlem Globetrotters, sino de un grupo de youtubers. Ellos son australianos, autodenominados ¡qué ridículos!, que han batido un récord mundial, el de la canasta, desde la altitud más importante de la historia. En el video se puede ver a Derek, uno de los miembros del equipo, que realizó el lanzamiento desde lo alto de la presa Mauboisin, en Suiza. Encestó el balón desde nada más y nada menos que 180 metros con 45 centímetros. Superando así la anterior marca, que estaba fijada en casi 163 metros. El lanzador solo necesitó 3 intentos para meter el balón en la lejana canasta. Resultado final de meses de investigación, en los que debían tener en cuenta aspectos como el viento, la posición de la canasta y el giro de la pelota. Impresionante. Fue en una represa, en una altitud importante de esa distancia en Suiza, este grupo de australianos. Lo pueden ver a través de su cuenta de YouTube. Vamos ahora a cambiar de tema porque los premios Puskás se vienen y por supuesto se abrió ya la votación para poder escoger al mejor gol de todo el año. Hay 10 candidatos y ustedes pueden elegir al de su preferencia a través de una votación digital. ¿Cómo hacerlo? Nos lo explica Soledad Rodríguez en la siguiente nota. El gol es la esencia del fútbol y por eso, por 8ª edición consecutiva, la FIFA premiará al mejor gol de esta temporada en el premio Puskás. Es así que con fecha plazo del 2 de diciembre, todos los aficionados al fútbol pueden votar en la página oficial del organismo por su gol favorito, entre los 10 seleccionados por la FIFA para disputar por el premio de este 2016. Los candidatos, elegidos en el periodo del 30 de septiembre del 2015 a la misma fecha en este año, se encuentran publicados en el link de la página en español es.fifa.com. En primera instancia, el público deberá votar entre los 10 goles seleccionados y a partir del 2 de diciembre se abrirán nuevamente las votaciones entre los 3 finalistas. Y la entrega del reconocimiento será el próximo 9 de enero en Zúrich durante la gala de los premios de Best de la FIFA. Seguro ustedes ya tienen su candidato favorito. ¿Por quién van a votar? Y uno de los goles que están participando entre los 10 que corren por el premio Puskás 2016 es este de Neymar. Sucedió el 8 de noviembre del 2015. Barcelona se enfrentaba al Villarreal y el submarino amarillo tuvo que sufrir la creatividad, el talento, el atrevimiento, la magia de este señor que nació en Brasil, pero que da alegrías en España. Neymar, recibiendo la pelota, para la misma con la rodilla, o más bien con el muslo de la pierna izquierda, la levanta con la derecha por encima del central y la definición realmente es exquisita. Tiene la firma y el sello de Neymar al final del documento llamado golazo. Si es que este es su favorito, pues tiene que elegirlo en los premios Puskás, como ya lo explicó la señora Soledad Rodríguez. Vamos a continuación con
Vamos con el mundo loco del deporte entonces, para cerrar esta entrega de información deportiva. Varias cosas que seguramente no solo nos van a parecer curiosas, sino también nos vamos a reír un poco. El mundo loco del deporte sigue girando y en su marcha. Esto parece obra de una hechicería. La pelota sale despedida por el portero y debido a una fuerza extraña, vuelve al arco. Mentira. Fue una ráfaga de viento que por poco le complica la vida a este portero del fútbol danés. ¿Y qué tal esta celebración? Si bien el gol fue anulado, el festejo fue tan sentido, tan apasionante. El abrazo con la gente, el llanto luego del gol. Y claro, luego la cara de Kerem Burut del Melbourne City de otra vez será. Y para terminar, nos vamos hasta Noruega, donde se dio uno de los mejores Maniki Challenge. Es el festejo de los jugadores del Rosenborg, que recibieron el título quedándose petrificados antes de que su capitán levante el trofeo al cielo. Esto fue el mundo loco del deporte. 8 de la mañana con 1 minuto. Nos despedimos y por supuesto les invitamos a las 13 horas más deportes aquí en Ecuador TV. No se olviden de seguir con nosotros que tenemos mucho más para ustedes. Un día repleto de deportes. Para ti, Sofi, y para todos también. Buenos días. Muchísimas gracias, Diego. Déjeme decirle cómo me gusta el mundo loco del deporte. ¿Cómo me gusta el mundo loco? A esa frase, definitivamente. Cerramos entonces con alegría esta jornada informativa. Viene la comunidad, nuestros compañeros Eduardo Córdoba y Guadalupe Ayoví en Quito y Guayaquil nos ofrecen estas noticias. Conmigo hasta más tarde. Recuerden nuestras siguientes emisiones 13:45, 19 horas y 21 horas por Ecuador TV.